Romanos capítulo 6, versículos 15 al 23. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 6, versículos 15 al 23 de la siguiente manera. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando aún erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El tema que vamos a estar considerando se titula ¿A qué amo servimos? La esclavitud es un concepto que está muy fuera de lugar en nuestro mundo moderno. La idea de que un ser humano pueda tener el poder de obligar a otro como un esclavo es algo ofensivo para nuestras mentes modernas. La mayoría de nosotros se negaría ante la sola idea de poder poseer un esclavo o especialmente ante la idea de ser un esclavo. Sin embargo, ¿sabía usted que la esclavitud está muy viva y presente esta mañana? La esclavitud, mis hermanos, es una realidad aún en nuestro tiempo. De hecho, nuestra ciudad está llena de esclavos por todas partes. Incluso en esta misma sala, en este mismo lugar, yo veo puros esclavos. Quizás nos sorprende una declaración como esa, pero aquí mismo, reitero, puedo ver esclavos con mis propios ojos. Ahora, hay una diferencia entre los esclavos que existen hoy en día. La diferencia radica en el amo que cada uno está sirviendo. Esa es la única diferencia. Toda la humanidad es esclava, pero tienen distinto amo. En estos versículos que hemos leído, el apóstol Pablo continúa su discusión sobre la diferencia entre estar muerto en pecado y estar vivo en Cristo. En estos últimos versículos del capítulo 6, el apóstol Pablo presenta una serie de contrastes que señalan el hecho de que todos los seres humanos somos esclavos. Todos. Todos vamos a seguir siendo esclavos durante toda nuestra vida. Sin embargo, lo bueno de este discurso es que podemos elegir a qué amo vamos a estar sirviendo. Así que la pregunta para nosotros es, ¿a qué amo servimos? Lo que quiero, mis estimados hermanos y amigos, es que consideremos a qué amo estamos sirviendo y quiero que tengamos la oportunidad de cambiar de amo si es que estamos sirviendo al amo equivocado. Vamos a ver aquí 4 comparaciones que hace el apóstol Pablo en este pasaje
Y en primer lugar, en los versículos 15 al 16, el apóstol Pablo nos dice que tenemos la libertad de elegir a qué amo servir. Dice la Escritura, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pablo nos dice que tenemos el privilegio de someter nuestros miembros a un amo. La palabra someter significa estar al lado o cerca, estar a la mano. En este contexto la idea es de estar ante un gobernante, ante un soberano, ante el cual nos vamos a someter. Por ejemplo, en Hechos capítulo 27, en el versículo 24, dice ahí la Escritura, es necesario que comparezcas ante César. Es necesario que comparezcas ante César. Pablo iba a comparecer. Pablo iba a estar ante o a la mano de César. Y obviamente a estar bajo su autoridad, bajo su poder, bajo su dominio. Cuando el apóstol Pablo fue a comparecer ante César, estaba bajo su poder, bajo su dominio. Estaba para ser sometido al poder de ese hombre. Así que aquí en Romanos, Pablo está pensando en un hombre que está a la entera disposición de un amo. El punto central de estos dos versículos, versículos 15 y 16 de Romanos 6, es que tenemos la opción en cuanto a quién entregaremos nuestras vidas. Y hay dos opciones solamente. La primera de ellas se menciona en el versículo 16 y es el pecado. Ahora la pregunta es esta. ¿Por qué alguien elegiría servir al pecado? ¿Por qué alguien querría someterse al pecado si el pecado nos lleva a la muerte? ¿Por qué? Alguien en su sano juicio podría decir, bueno, yo me voy a someter al pecado y el pecado me lleva a la muerte, pero aún así me voy a someter a él. ¿Cómo? ¿Cómo es que una persona elige una decisión equivocada como esa? Bueno, por la simple y sencilla razón de creer equivocadamente que la gracia de Dios nos concede la libertad de vivir en pecado. Hay muchos que nos engañamos, hermanos, pensando que por la gracia de Dios podemos vivir en el pecado. Note la pregunta que hace en el versículo 15. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Pecaremos porque estamos bajo la gracia? Algunos creían que estando bajo la gracia de Dios podían vivir pecando. La gracia nos protege, la gracia nos cuida, podemos seguir en el pecado y la gracia nos protege. Sin embargo, dice el apóstol Pablo que eso no es posible. ¿Pecaremos porque estamos bajo la gracia? En ninguna manera. Están equivocados. Aunque se sientan protegidos, la realidad es que no lo están. La gracia no nos protege en contra de nuestros pecados. Si están viviendo en pecado, si estamos sometiéndonos al pecado, entonces somos esclavos del pecado. Y le vamos a servir, ¿para qué? Para muerte, dice el versículo 16. Mis hermanos y amigos, no es posible ser siervos de Dios mientras le servimos al pecado. No se puede. No es posible eso. Y mientras se sirva al pecado no podemos obtener otra cosa sino la condenación misma de nuestras almas.
terrible sorpresa, se van a llevar a aquellos que sirven al pecado creyendo ser protegidos por la gracia de Dios. Así no funciona. Así que la primera opción para servir es el pecado. ¿Por qué alguien tomaría esa opción? Bueno, porque se engaña a sí mismo creyendo que la gracia de Dios lo va a proteger y no es así. El segundo amo para servir es la justicia, según el versículo 16. Esto representa una grande bendición, hermanos. Servir a la justicia es una grande bendición. Pero antes de servir a la justicia, ya existe una bendición porque podemos elegir a quién servir. No tenemos que estar bajo el dominio del pecado para luego morir eternamente. No tenemos por qué. No hay motivo para eso. Podemos elegir. Esto también nos dice que dado que podemos elegir, entonces tenemos el potencial de vivir conforme a la voluntad de Dios. Es mentira cuando alguien piensa que practicar la vida de Dios, que practicar la justicia no es posible para los seres humanos. Sin embargo, si podemos elegir servir al pecado o servir a la justicia, eso quiere decir que tenemos el potencial de poder vivir para la justicia. Tenemos esa capacidad. Podemos, hermanos. Podemos presentar nuestros cuerpos al Señor para que Él los use y así el Señor sea glorificado. Tenemos esa libertad. Así que entendamos esto. La elección es nuestra. Nadie va a elegir por nosotros. La elección es nuestra. Podemos servir a quien querramos. Noten la palabra obedecer ahí en el versículo 16. Obedecer. Esta palabra significa responder a un golpe a la puerta. ¿Qué hace usted cuando alguien golpea la puerta? Cuando alguien toca, usted obedece, usted reacciona, usted se dirige, usted responde, usted va a la puerta. Es lo que significa la palabra obedecer aquí, responder a un golpe a la puerta. El diccionario Strong dice que la palabra obedecer aquí significa escuchar con atención y por implicación acatamiento o sumisión. Es la acción de un mayordomo quien responde apresuradamente para ver quién está tocando la puerta. Esa es la idea de la palabra obedecer ahí en el versículo 16. Mis hermanos, esto significa que las elecciones o decisiones relativas a cómo vivimos nuestras vidas suceden todos los días. La elección que tenemos que tomar aquí no es de una sola vez para siempre, sino que todos los días estamos eligiendo a quién servir. Cuando abrimos esa puerta, podemos ser esclavos del pecado o de la justicia. Dependiendo a quién abramos la puerta. Él va a tocar a la puerta, el pecado nos va a llamar, como la justicia nos va a llamar. La justicia también toca la puerta, y si yo decido abrir la puerta al pecado, voy a ser esclavo del pecado y me va a conducir a la muerte. Pero también la justicia toca la puerta y yo puedo decidir abrir a la justicia y cerrar al pecado. Dejar al pecado fuera de mi vida, dejar al pecado fuera por más fuerte que golpee la puerta. Y entonces cuando la justicia se presente y toque la puerta, puedo abrir la puerta y servirle y entonces obtener vida. Todos y cada uno de nosotros tomamos alguna de esas dos decisiones todos los días. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Quién es nuestro amo? Bueno, para tomar una buena decisión, considere los efectos. Los resultados, versículos 17 y 18. Dice ahí la palabra de Dios. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
Pablo no solo habla de la elección que debemos hacer cada día, sino también se refiere a los cambios que se producen en nosotros cuando elegimos servir a la justicia. Hay efectos, hay resultados. En el versículo 17, por ejemplo, ¿ya ven ahí los efectos? Dice, hermano, no los veo, pero gracias a Dios, y luego fíjese en lo que sigue, que aunque erais, hasta ahí, erais. Esto es interesante, ¿por qué? Porque los efectos son resaltados cuando son contrastados con nuestro pasado, hermanos. Por ejemplo, usted ha visto en la televisión cuando venden un producto, ¿no? Venden un producto, pero primero le ponen ¿qué cosa? El antes. Nunca le ponen el después primero, no, le ponen el antes. Cómo esa persona lleva una vida amargada, triste, terrible, desesperada. Ese es el antes. ¿Para qué? Para resaltar las virtudes del después. Y es lo mismo que vemos aquí en el versículo 17. Primero se nos pone ¿qué cosa? El antes. Pablo está haciendo referencia a nuestro pasado. Pablo dice, erais esclavos del pecado. Pablo habla de aquel tiempo en que vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. En ese tiempo éramos esclavos del pecado y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2. Pablo nos recuerda esa esclavitud miserable en la que vivíamos antes de conocer a Cristo y seguirle. Para quienes recuerdan esos días, bien pueden dar testimonio de una época terrible, siendo esclavos de sus deseos, impulsos y pasiones. Era una época gobernada por las obras infructuosas de las tinieblas, donde parecía que teníamos el control de nuestras vidas, pero no era así. La persona que va y se entrega al alcohol o a las drogas piensa que tiene el control de sus decisiones. Dice, yo decido cuándo dejar y cuándo empezar. Y no es cierto, termina siendo un esclavo miserable. De la misma manera el que se enreda en la fornicación, el que se enreda en el adulterio, en la mentira, en la lascivia, etcétera, piensa que tiene la libertad para actuar, pero en realidad está siendo esclavo de sus deseos y pasiones que lo conducen a la miseria y a la muerte, a la destrucción. Todo parecía estar bajo control, pero dice el apóstol Pablo que todo era un engaño absoluto. Y entonces dice ahí en el versículo 17, pero gracias a Dios, dice Pablo, gracias a Dios, ahora podemos o somos libres de esa miserable esclavitud. Sí, gracias a Dios, por tanto nadie se gloríe. Pablo quiere dejar en claro que si nosotros estábamos antes esclavos y ahora somos libres, no se debe a nuestra inteligencia, no se debe a nuestra sabiduría, no se debe a nuestra potestad, no se debe a que somos muy buenas personas, no. Gracias a Dios, por tanto nadie puede gloriarse, nadie se sienta mejor que otro. Terrible, hermanos, cuando una persona se siente mejor que otra. Terrible cuando aquí entre nosotros pensamos que somos superiores a otro hermano, que somos mejores personas, que valemos más que otro, que al otro debería de darle vergüenza cuando nos ve a nosotros. Míreme a mí, míreme. Nos paramos con la cara en alto y decimos, míreme, yo no he hecho las cosas que usted ha hecho. Míreme, yo no me he embarrado en esas cosas que usted se embarra. Yo no he vivido como cerdo en el lodo como usted. No, dice Pablo, gracias a Dios de que aunque erais esclavos del pecado. Usted piensa que no se ha revolcado en el lodo cuando vivía en el lodo. Era un miserable esclavo, perdido, corrupto, ruin y sucio y asqueroso esclavo.
¿Y entonces por qué es libre ahora? Porque ahora goza de la redención, del perdón de pecados, de una nueva vida. No es porque usted es muy decente, no es porque usted pertenece a las mejores familias de la ciudad, es por la gracia de Dios. Pero gracias a Dios, erais esclavos del pecado y ahora sois libres. Ahora, en el versículo 17, dice ahí la Escritura, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Esto es interesante, porque aquí nos dice que los efectos son condicionales. Para ser libres, tenemos que hacer algo. Dice Pablo, habéis obedecido de corazón. Vean, nuestra liberación de las garras del pecado incluyó nuestra obediencia. Pero esta obediencia es peculiar, no es cualquier obediencia. ¿Por qué? Bueno, dice que hay que obedecer de corazón. No hay que obedecer solamente. Hay muchas personas que pueden obedecer, hermanos, que pueden someterse a una instrucción. Yo puedo convencerles y decirle, usted tiene que ser bautizado para que no vaya al infierno. Ok, se paran y obedecen, se someten. Pero la obediencia bajo consideración incluye, ¿qué cosa? El corazón. Obedecisteis de corazón, y es de corazón, ¿por qué? Porque con el corazón se... Versículo 10 de Romanos. El corazón en la obediencia del Evangelio es clave, hermanos. Es clave, es un punto clave. ¿Se acuerdan el etíope? Cuando dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Si crees bien puedes. No, no le dijo si crees bien puedes, cualquiera puede creer. Pero le dijo, si crees, ¿qué cosa? De todo corazón, bien puedes. ¿Ven? Con el corazón se cree para justicia. No podemos servir a la justicia a menos de que obedezcamos de corazón. ¿Y qué es lo que hay que obedecer? Dice Pablo ahí en Romanos 6:17, habéis obedecido de corazón aquella que forma de doctrina. Hay una forma, hay un tipo de doctrina. Esa forma de doctrina tiene que ver con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, según el contexto, versículos 3 y 4. Ahí está la forma de doctrina que hay que obedecer. Dice ahí los versículos 3 y 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando yo obedezco esa forma, ese tipo de doctrina, cuando yo obedezco eso de corazón, entonces me hago siervo de la justicia. Yo muero, soy sepultado y resucitado juntamente con Cristo, y cuando hago eso de corazón, entonces sirvo a la justicia. No son pocos los que, apelando a la gracia de Dios, rechazan obedecer los mandamientos que el Señor declaró para nuestra salvación. Hay personas, hermanos, en el mundo, cientos de personas que dicen, no, usted no necesita hacer nada. Somos salvos por gracia. Y así por gracia piensan que pueden darle la vuelta a los mandamientos de Dios. Y no es así. Nosotros tenemos que hacer todo lo que Él ha mandado para la salvación. ¿Qué dijo Cristo? Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado. ¿Ven? Debemos guardar todo lo que Él ha mandado para nuestra salvación. Entonces no podemos querer escondernos bajo la gracia de Dios e ignorar los mandamientos del Señor. No se puede.
tenemos que obedecer de corazón. Debemos obedecer los mandamientos que el Evangelio contiene para nuestra salvación y debemos obedecerlos de corazón. Así que, hermanos, nunca olvidemos que la línea divisoria entre la vieja vida en la esclavitud mortal del pecado y la nueva vida es nuestra fe, nuestra confianza, nuestra obediencia al Evangelio de Jesucristo. Ahora, los efectos son condicionales, pero también los efectos son presentes. Dice el versículo 18: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Vean, este versículo nos recuerda que lo que Jesús hizo por nosotros fue comprar nuestra libertad de la esclavitud al pecado. Esto queda claro en 3 preciosos versículos del Nuevo Testamento. En Apocalipsis capítulo 5, en el versículo 9. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Vean lo que dice ahí. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Jesús nos redimió. Esta palabra describe la compra de un esclavo. Jesús nos compró con su preciosa sangre. Nos compró. Gálatas 4:5. Gálatas capítulo 4 en el versículo 5. Dice ahí la palabra de Dios, Gálatas capítulo 4, versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Aquí se utiliza también la palabra redimir como en Apocalipsis. Pero en este versículo lleva la idea un poco más allá, un poco más adelante. Significa comprar y sacar de la venta. En Apocalipsis la idea es de comprar, rescatar a un esclavo. Pero aquí en Gálatas significa comprar y sacar de la venta. Ya no exponerlo más a la venta. Ya no está a la venta. Había personas que compraban y vendían y revendían esclavos. Pero Jesucristo nos compró para no volver a vendernos. Luego en la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis, ¿qué cosa? Rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra redimir o rescatar en este versículo proviene de una que significa desatar después del pago de un rescate. Es decir, el esclavo está amarrado, hermanos, con cadenas. La palabra rescatar en 1 Pedro 1:18 es que cuando se pagó el costo, se nos liberó de nuestras cadenas. Nos libró de la potestad del pecado. Es decir, que cuando fuimos comprados o rescatados por Cristo, ya no seguimos atados o esclavizados a nuestro pasado. Había quienes compraron un esclavo y ¿qué pasaba? Seguía esclavo, seguía amarrado, se lo llevaban arrastrando ahí, lo subían a una carreta y seguía ahí amarrado en cadenas, seguía igual. Pero cuando Cristo nos rescata, nos quita las cadenas. Eso significa
que ya no estamos atados a nuestra antigua vida. Nada nos ata a nuestra antigua vida. Las cadenas que nos tenían amarrados a la culpa de nuestros pecados, cuando somos perdonados por el Señor, son cortadas las cadenas, son quitadas las cadenas y nada nos ata a esos pecados miserables del pasado. Siéntase libre. Cuando usted se arrepiente de sus pecados y el Señor lo perdona, usted no tiene por qué seguir atado a eso, ni debe permitir que nadie lo ate a eso, porque usted ha sido redimido, rescatado, libre, absolutamente libre. Cuando se junta todo eso, hay una bendición grande. En Jesús disfrutamos una redención que nos compró, nos aseguró y nos liberó. Esas tres cosas es lo que enseña Apocalipsis, Gálatas y Pedro. Nos compró, dice Apocalipsis. Nos aseguró, dice Gálatas. ¿Por qué? Porque ya no vamos a estar a la venta otra vez. Ya no vas a pasar ahí a que te vendan, a que te compren. Ya no, ya está seguro. Y nos liberó, nos quitó las cadenas para servir al Señor. Esa es nuestra salvación. Todo eso sucedió en un instante cuando rendimos nuestra voluntad al Señor. Dice Romanos 6:18, vinisteis a ser siervos de la justicia. En ese momento fuimos comprados, asegurados y liberados. Eso es suficiente para glorificar a Dios. Entonces, cuando hay que elegir a quién vamos a servir, usted ahora tiene muchos motivos para servir al amo correcto. Usted va a ser comprado, asegurado y liberado con el amo correcto. Ahora bien, la mayoría de nosotros diríamos, pues yo quiero servir al amo correcto. Yo no quiero seguir esclavo, no quiero seguir atado en cadenas, no quiero que me vuelvan a vender otra vez. Pero servir al amo correcto implica ciertos desafíos, hermanos. Hay desafíos. Dice el versículo 19, vean, de Romanos 6. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, y luego fíjense, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El uso que Pablo hace de la imagen de la esclavitud es uno en el que sus lectores estaban bien familiarizados, hermanos. Porque los romanos conocían de primera mano la esclavitud. O habían sido esclavos, o compraban esclavos, vivían entre esclavos. Así que lo que Pablo está escribiendo ahí es algo que ellos entienden perfectamente bien. Alguien ha dicho que había alrededor de 50 millones de esclavos en el Imperio Romano en ese tiempo. El primer desafío para nosotros, cuando decidimos servir al amo correcto, es recordar las obras de la vieja vida. Es el primer desafío. Los creyentes romanos recuerdan cómo vivieron sus vidas antes de conocer al Señor. Ahora usted dice, ¿por qué me tengo que acordar de eso? Son cosas de las que no me quiero acordar. Bueno, vean lo que dice la Escritura. Vean por qué traer a la memoria la vieja vida. ¿Por qué traer a la memoria eso? Véanlo ahí. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, ¿qué está haciendo Pablo? ¿Está recordando qué? Su antigua vida.
Cuando yo leo eso, me acuerdo de mi vida en pecado, ¿ven? Y es lo que está haciendo Pablo. Pablo está trayendo a la memoria nuestra antigua vida. Así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Ven? Él está trayendo a la memoria el pasado. Pablo dice, presentasteis. Pablo les desafía a recordar cómo, no qué cosas hacían, sino cómo, de qué manera. Ahora déjenme, pongo yo como ejemplo, de qué manera, cómo servía yo al pecado. Les voy a decir cómo. El hermano va a hacer un circo aquí. No voy a decir lo que hacía. Voy a decirles cómo lo hacía. ¿Están listos? Cuando yo les diga cómo lo hacían, se van a dar cuenta que ustedes hacían exactamente de la misma manera. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, lo hacíamos de manera imprudente. Lo hacíamos de manera voluntaria. Nos importaban 3 cacahuates las consecuencias, ¿no es así? Cuando andábamos en el pecado éramos imprudentes, nos vale. No nos importa incluso el daño que podamos provocar a terceros. Mientras estamos en el pecado no nos importa nada. No nos importa si ofendemos a Dios. No nos importa si a Dios le duele el corazón o no. No nos importa si vamos a aplastar, a humillar, a dañar a alguien. Ni a nosotros mismos tampoco. Somos imprudentes en el pecado, sirviendo al pecado. Somos imprudentes. Pero lo hacemos voluntariamente. Voluntariamente vamos al pecado. Voluntariamente nos entregamos a la fornicación, voluntariamente nos entregamos al alcohol, voluntariamente nos entregamos a la mentira, al chisme y a toda clase de obras perversas. Voluntariamente decimos, a ver, ¿de qué se trata este asunto? No, pues es que vamos a chismear un ratito. Yo quiero. Es más, yo me sé unos bien buenos. Esos chismecillos que traen ustedes, no es noticia vieja. Ese pecado que no, hombre, yo ahorita les voy a enseñar lo que es ser un inmoral. Yo soy peor que un perro en la inmoralidad, soy peor que un cerdo. Si piensan que el cerdo es marrano, yo soy más marrano que el cerdo. Voluntariamente nos entregamos al pecado. Ahora vean esto. Eso es importante tenerlo en cuenta. El segundo desafío es tener presente los deberes de la redención. La razón por la que deben recordar su pasado es para que puedan entender cómo deben vivir en el presente, hermanos. Fíjense bien, ya les dije cómo servía al pecado. Y yo creo que ya les quedó claro, ¿no? Servimos al pecado de manera imprudente y voluntariamente. Eso nos ayuda a entender cómo vivir nuestro presente. Es decir, que ahora, así como presenté mis miembros al pecado, de la misma manera voy a presentar mis miembros a la justicia. ¿Qué significa? ¿Voy a ser prudente acá? No. Pero somos bien tramposos, hermanos. En nuestra antigua vida éramos imprudentes. En Cristo somos prudentes. Acá sí servimos a Dios con prudencia. Hermanos, hay que servir a Dios con todo. No, tranquilo, no hay que ser fanáticos. No, eso ya es fanatismo. No, hermano, tampoco. O sea, ¿usted quiere que estemos desvelándonos por el Señor?
¿Usted quiere que nos desvelemos para servir a Cristo? ¿Usted quiere que nos quememos con el sol para servir a Cristo? ¿Usted quiere que me quede en la calle por servir a Cristo? ¿Usted quiere que pierda a mi familia por servir a Cristo? Pues si ni que fuera yo tan imprudente. Mira, pero qué sinvergüenza. Porque cuando estabas en el pecado presentabas tus miembros de manera imprudente. No te importaba a quién lastimabas, porque ahora te preocupa a quién lastimas. Porque ahora te preocupa quedarte sin nada por Cristo. Cuando acá estabas dispuesto a acabar como un perro en la calle por causa del pecado, y ahora acá no quieres terminar como perro en la calle. Acá se atrevían a manejar borrachos. Acá no se atreven a manejar sobrios. Acá se iban de juerga y de parranda hasta las 3, 4 de la mañana. Y acá, ya duró mucho el sermón. No, acá sí, hermanos, acá andan. Usted véalos ahí. Hasta salen de los antros a las 4 o 5 de la mañana. ¿Y sabe a qué salen? A comer. Ahí están los vendedores de burros y de tacos y de todos ahí a las 3 de la mañana. ¿Qué están haciendo ahí a las 3 de la mañana? Es que salen de los antros borrachos ahí tomados y salen a comer y échele mucho chile. Pero acá, vamos a un convivio. No puedo, hermanos. No voy a ir al convivio, hermano, a comer frijolitos. No hay frijoles. Cuando acá salía del antro y comía hasta perro, comía. Cucarachas. ¿Usted cree que esos tacos están muy limpios? Hasta mocos del taquero comía usted ahí borracho. Pero acá no puedo ir al convivio porque es que tengo que trabajar, tengo que lavar ropa. Y acá no lavabas ropa, acá no trabajabas, acá no ibas a la escuela. No, pero acá sí te desvelas, gastas dinero a lo bruto, así como si fueras millonario. Y acá, no, es que no hay dinero. Oye, es que va a hacer la fiesta por allá en un rancho allá en Chihuahua. No, le hace ver cómo llego, hasta caminando, pero llego. Y acá, hermano, vamos a reunirnos, no está bien lejos. No tengo cómo llegar. Pobrecitos. En Cristo nos hacemos débiles, nos hacemos prudentes y no tenemos voluntad. Pero acá en el pecado éramos bien voluntariosos. Hasta nosotros organizábamos las pachangas. No hay dinero, pero a ver cómo le hacemos. No le hace, ahorita organizamos, no importa, somos bien creativos. Pero acá en Cristo, nada, nos tienen que andar empujando. Ándele, hermano, no deje de congregarse, hermano, ándele, por favor, vaya a la reunión por el bien de su alma. Y usted ahí, pues voy a ver. Ay, es que ya no voy porque pues, es que las bancas están bien duras. Y es que somos bien poquitos. Y es que bien chillones. Y cuando dan el pecado nos vale todo, nos vale. Bueno, es la idea, ya captaron la idea. Así como servías al pecado con imprudencia, que no te importaba perder a tu familia y perder tu trabajo y perder tu dinero y tu dignidad. Así ahora que no te importe si pierdes a tu familia por Cristo, que no te importe si pierdes tu trabajo por Cristo, que no te importe si pierdes tu dinero, tu vida, tu dignidad por Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí, cuando él dice, hey, recuerden cómo vivían antes. Véanlo, hermanos, ahí está, si no me creen, véanlo, ahí está, vean. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como, ven, así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así, es decir, de la misma manera, ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, igualito. Así como eras imprudente acá, sé imprudente acá también. Así como eras atrevido acá también sé atrevido. Así como eras un sinvergüenza acá,
también acá sea un sinvergüenza para servir a Cristo. Antes no tenía usted vergüenza acá, andar ahí todo borracho, ahí todo orinado, oliendo a moscas, a suciedad. ¿No le daba vergüenza decir groserías o sí? No, si hasta más recio las decía y no, me vale que todo el mundo sabe aquí quién soy. Todo el mundo me conoce, que conmigo no se juega y mácara, títere fue y yo no fui. Pero acá no quieren ni hablar. Vaya a predicar, hermano. Ay, no, qué pena. Qué vergüenza. Se hacen de la boca chiquita. Todos persignados ahí. No, así sea sinvergüenza acá también. Así como acá cantaba las de Vicente Fernández y las de Juan Gabriel ahí con la carota ahí. Acá también cante himnos con toda su fuerza, que lo vea la gente y que lo oigan. Es lo que está diciendo Pablo. Así como usaron su cuerpo, su dignidad, su vida para servir al pecado, así sirvan a la santidad y a la justicia de Dios de la misma manera. Ese es el desafío de ser redimido. Ese es el desafío de la redención, hermanos. Aprendan esta lección que dice Pablo, y comprendan a los que sí lo han entendido ya. Porque a los que lo han entendido se les tiene por locos, por enfermos. No, es que usted primero Dios, y primero la verdad, y primero la fe, y primero esto, y primero el otro. No, entienda que así como antes servíamos al pecado con la misma fuerza y energía y compromiso, así ahora servimos a Dios con la misma energía, fuerza y compromiso. Nos vale un grillo cantor que nos digan que estamos locos o que somos fanáticos, porque antes así nos valía que nos dijeran locos, chismosas, peleoneras. Y algunos de ustedes me han contado cómo eran peleoneros antes. No se detenían a agarrarse las greñas en la calle. No se detenían. Eran vagos. Maldicientes, mentirosos. Y con mucha creatividad le echaban ahí toda la crema a los tacos. Pues ahora, para compartir el evangelio, echen toda la crema a los tacos, toda su energía, toda su fuerza. Lo mismo, hermano, es la misma idea. Ese es el desafío. Debemos servir a la justicia con el mismo abandono imprudente con el que una vez servimos al pecado. Así como pusimos nuestra vida a disposición del pecado y las tinieblas, ahora debemos poner nuestra vida a disposición del Señor. Así como servimos al pecado con toda nuestra alma y nuestras fuerzas y nuestro corazón, así debemos servir a la justicia ahora, igual, hermanos. Igual. No, es que ya cambié de vida. Pues sí, cambió de vida, cambió de amo, pero se espera que sirva igual. Cada amo tiene algo que ofrecer. Versículos 20 al 23. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que ofrece la vida de Dios? Bueno, ofrece una vida perversa, según el versículo 20. Pablo nos dice que el pecador perdido no tiene asociación con la justicia, hermanos. Nada. No hay en el mundo gente media justa. No. El que no tiene a Cristo es perdido y perdido absolutamente. Es injusto,
e injusto absolutamente en toda la extensión de la palabra. No tiene ninguna asociación con la santidad, con la justicia. Lo mejor que el pecador puede producir es un montón de trapos de inmundicia, porque es lo que dice el profeta, que cuando estamos en el pecado, aún nuestras mejores obras son, ¿qué cosa? Trapos de inmundicia. La vida carnal no tiene poder para producir nada más que el mal. Es completamente malvada. Es una vida desperdiciada, hermanos. Dice Pablo en el versículo 21, en la primera parte, servir al amo equivocado es una vida desperdiciada. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué ganabas con el pecado? ¿Qué ganabas con la borrachera? ¿Qué ganabas con la mentira? ¿Qué ganabas con la fornicación? ¿Qué ganabas? ¿Qué? Dice Pablo, ¿qué ganaste? ¿Qué fruto tienes? Ninguno. La respuesta es clara. No puede salir nada bueno cuando servimos al pecado. La triste realidad es que una vida pecaminosa es una vida desperdiciada. No se puede producir nada perdurable, bueno. Es una vida miserable, dice el versículo 21, la segunda parte. Vean la miseria, porque el fin de ellas es muerte. La paga del pecado es muerte. Es una vida miserable, hermanos. Servir al pecado es una vida miserable. Es importante notar que aquellos que sirven al pecado, según el versículo 23, reciben un salario. Dice ahí, porque la paga, el salario. Y esto es interesante, porque esa palabrita representa una compensación justa. Hermanos, si ustedes pudieran conocer un patrón que paga lo justo, ese es el pecado. No hay mejor patrón para pagar que el pecado. Él da la compensación justa. ¿Podemos pensar que es injusto que un pecador vaya al infierno? ¿Es injusto? No. Es justo por lo que trabajó. ¿Por qué se va a ir al infierno? ¿Por qué me voy a ir al infierno? Es que es justo por lo que trabajaste, ¿no? ¿O que si trabajas no quieres que te paguen lo justo? ¿Ustedes quieren que les paguen lo justo por trabajar? Mano Ponce, ¿usted quiere que le paguen lo justo? Sí, señor. Bueno, si usted se va al infierno, pues es que usted trabajó por eso. Es lo justo. Muchos tal vez piensan, hermanos, que el pecador no debe recibir un castigo tan grande porque no trabajó tanto. ¿Se han puesto a pensar en eso? Oye, espérame, pero si no trabajó tan duro, ¿por qué el pago es tan alto? Déjeme decirle esto. No hay un patrón sobre la tierra que pague más que el pecado, hermanos. Es un chequezote grandototototote, hermano. Grandísimo. Póngale usted todos los ceros que quiera. Pero la pregunta es, ¿por qué el pago es tan grande? ¿Acaso el pecador trabaja tanto? Porque cuando uno trabaja mucho, es lógico que el pago sea grande. Pero cuando uno trabaja poco, pues el pago es poco. Pero acá el pago es muy grande. Eso significa que el trabajo del pecador ha de ser muchísimo. Y alguien podría pensar que no, pero sí es, hermano. ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Ser un pecador es mucho trabajo. En primer lugar, porque tiene varios obstáculos que debe evadir. Tiene que brincar obstáculos, muchos. El primero, el pecador se tiene que brincar la Biblia. Aquí Dios le pone un obstáculo y el pecador tiene que evadir la Biblia, tiene que evadir la iglesia.
El pecador tiene que evitar la cruz. El pecador tiene que evitar la sangre de Cristo. Tiene que evadir al Espíritu Santo. Tiene que evadir la revelación natural de Dios. Tiene que evadir las obras de los santos. Tiene que evadir la voluntad de Dios. Tiene que evadir el amor de Dios. Todo eso, hermanos, todos esos obstáculos le ha puesto Dios al pecador para que no vaya al infierno. Por eso ser pecador es algo muy duro. Es un trabajo duro y por eso el pago es muy grande. La paga del pecado es la muerte. Dios no quiere que usted vaya al infierno. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca y por eso ha puesto todos esos obstáculos. La salvación, la justicia, este amo, también ofrece algo, hermanos. Versículo 22 dice que ofrece una vida con propósito. Dice el versículo 22 de Romanos 6, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación y como fin la vida eterna. Esto significa una vida con propósito. Tenemos una vida con propósito, ese es nuestro propósito. Muchas personas piensan que vivir la vida en Cristo es una propuesta difícil, pero se equivocan. Lo que muchas personas no han comprendido es que la verdadera vida en Cristo no se pretende vivir, hermanos. Fíjense bien lo que estoy diciendo. La verdadera vida en Cristo no se pretende vivir, sino que se vive. Se vive, se experimenta, se goza. No soy yo quien hace lo mejor para Jesús, yo no soy, hermanos. Soy yo simplemente rindiéndome a Él y permitiéndole vivir su vida a través de mí. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Ven? No es que yo sea bueno, no es que yo sea muy inteligente o muy sabio. No. Simplemente estoy dejando que Él use mi vida para Él. Si puedo aprender a permanecer en Cristo, Él va a vivir su vida a través de mí y glorificará a Dios a través de mí, produciendo fruto. Es una vida con propósito. Tiene un propósito. Mientras que la vida pecaminosa paga con la muerte, el regalo de Dios es para vida eterna. ¿Ven? No estoy trabajando yo, hermanos. Yo no estoy trabajando cuando sirvo a la justicia, no estoy trabajando. Cuando sirvo al pecado estoy trabajando y recibo un salario. Pero cuando me entrego al amo correcto, a Dios, yo no trabajo. Yo no hago nada, Él hace todo. Es más, llegamos al punto donde me regala la vida eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, ¿a qué amo servimos? Si estamos sirviendo al pecado, la paga va a ser muy grande. La muerte y el infierno eterno. Sin embargo, hermanos, si usted está sirviendo al pecado ahora mismo, si usted ha cometido ese error, la buena noticia es que usted puede decidir a quién servir. Esa es la buena noticia. Y eso es algo para alegrarnos. Me alegro de poder decidir a quién servir ahora. Si estoy sirviendo al pecado ahora, no tengo por qué seguir ahí. No tengo por qué. Ahora, si estoy sirviendo al amo correcto, hay que regocijarnos por eso. En Él hemos encontrado vida y libertad, paz y propósito. Ha encontrado todo lo que necesita en Cristo. Ahora, si usted siente, fíjese bien, si usted siente que no está gozando nada de eso,
entonces debe preguntarse si realmente está sirviendo al amo correcto. Porque la vida en Cristo se vive, no se trabaja, no se pretende vivir, no, se vive, se disfruta, se goza, hay fruto. Pero si usted siente que no está gozando nada de eso, entonces pregúntese y sea sincero con usted mismo, no se engañe a sí mismo. ¿Estoy sirviendo al amo correcto? La diferencia es fácil de ver. Todo reside en las últimas palabras del versículo 23. Todo reside ahí. En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo ven? Si estamos en Él y vivimos para servirlo, entonces no tendremos que alcanzar todas estas cosas buenas que Él promete. Simple y sencillamente serán nuestras. No hay que alcanzarlas. Serán nuestras, serán una realidad. Así que quédese con esa pregunta. ¿Está sirviendo usted al amo correcto? ¿A quién estoy sirviendo? ¿Quién es nuestro amo? Puestos de pie. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.